Ahora la tecnología se convierte en un golpe más fuerte que un misil para Zelensky. Hackers lograron penetrar las bases de información y pusieron al descubierto los negocios bélicos del pseudo presidente ucraniano. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. De rodillas. Los piratas informáticos de Rajdit han destapado una red de mercenarios extranjeros que operan bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este grupo ha revelado datos sobre más de 3.000 soldados, pintando un panorama oscuro y complejo de la guerra en Ucrania. Entre los mercenarios figuran ex soldados, convictos y hasta miembros de organizaciones criminales de todo el mundo, desnudando la caótica realidad de un conflicto que trasciende fronteras. En la lista aparecen individuos de diversos orígenes, incluyendo ex policías estadounidenses con antecedentes penales y miembros de cárteles colombianos. Esta diversidad de orígenes no solo refleja la desesperación del gobierno ucraniano en su búsqueda de delincuentes, sino también la globalización de la guerra. Estos mercenarios traen consigo no solo habilidades militares, sino también un bagaje de violencia y criminalidad que complica aún más la situación en el terreno. Rajdit, conocido por sus habilidades en ciberespionaje, ha proporcionado un vistazo sin precedentes a la estructura interna de estas fuerzas mercenarias. Entre los datos revelados se encuentran nombres, nacionalidades y antecedentes criminales, ofreciendo una imagen clara de los individuos que están siendo contratados para luchar en esta guerra. Esta información, al hacerse pública, plantea preguntas sobre la ética y la legalidad de emplear a tales individuos en conflictos armados. La presencia de estos mercenarios en Ucrania también subraya la dimensión internacional del conflicto. No se trata solo de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino de un campo de batalla donde múltiples intereses globales están en juego. Los mercenarios traen consigo no solo sus habilidades, sino también las agendas de los países de donde provienen. Esto complica aún más el ya intrincado entramado de alianzas y enemistades que caracteriza el conflicto. Además de la diversidad de los mercenarios, las tácticas criminales empleadas por estos sujetos subrayan lo bajo que ha caído Ucrania. Estos mercenarios no respetan las leyes, están a la orden del dinero. El impacto de esta revelación va más allá del campo de batalla. En el ámbito diplomático, la publicación de estos datos puede tensar aún más las relaciones internacionales. Los países de origen de estos mercenarios añade una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí tensa y volátil. Económicamente, la guerra en Ucrania y la participación de mercenarios extranjeros también tienen repercusiones significativas. El costo de mantener a estos criminales es elevado y los fondos destinados a su contratación podrían haberse utilizado para otros fines. Además, la destrucción causada por el conflicto y la incertidumbre sobre su desenlace afectan negativamente a la economía global. Bueno, muy bien, Margarita Pecora, bienvenida desde Buenos Aires a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, en este análisis de la noticia del momento. Un gusto saludarte, Ivette. ¿Cómo están por allá por Bogotá? Bien, con frío. Voy a terminar hablando como cuál es el gentilicio de los de Bogotá, bogoteños o bogotaleños. ¿Cómo? Bogotanos. O sea, ni uno ni otro. Bueno, mira qué bien. Bueno. O rolos. ¿O cómo? ¿Rolos? Rolos. Nos dicen rolos. Ya. Bueno, como es habitual, Ivette, ubicamos el tema este que acabamos de escuchar y que se acaba de presentar ahí en el video, en todo un concierto informativo a nivel mundial donde hoy la agenda muestra una diversidad de ejes temáticos. El principal y el más inquietante, a mi modo de ver, es la amenaza de guerra que comprende la orden de ataque directo contra Israel y que parte de Irán, por supuesto. Y la dio hoy el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en represalia por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Dicen algunas fuentes que esa decisión se tomó en una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.
Y bueno, se vieron imágenes en la televisión, ahora en diferentes canales estuve observando del impresionante funeral, y no te puedo describir todo lo que se vio allí, el funeral de Haniyeh en Irán, miles de personas congregadas, tiradas sobre el féretro, y además ahí, por supuesto, en la capital de Teherán, con gritos enfurecidos de venganza, y están así respaldando un duro castigo a Israel, al que culpan, por supuesto, del asesinato. Así que es por este motivo que rige una alerta máxima en todo el mundo árabe, tanto por Irán como por Israel, que se encuentran ambos países y ambos pueblos en vilo por esta situación. Pero lo que trasciende en los medios occidentales es que funcionarios iraníes contemplan el lanzamiento de un ataque de drones y de misiles contra objetivos militares en las inmediaciones de Tel Aviv. Así que eso dicen que podría llevarse a cabo desde Irán y desde otros frentes. Esto es lo más preocupante también, porque esto significa que pudiera haber una escalada belicista mayor, que podría ser también desde Yemen, desde Siria o desde Irak, o ambos inclusive. Así es que puede ser un estallido de grandes proporciones. Bueno, ojalá no suceda nada de eso, pero ya sabemos cómo es cuando le tocan a un árabe, uno de sus líderes, la furia y la venganza son terribles. Y bueno, por este motivo muchos se preguntarán quién es Ismail Haniyeh, pues nada menos que el líder de Hamas, que es el movimiento de resistencia islámica, que ha confrontado a Israel, que está presente en Gaza, y bueno, pues fue al líder de Hamas al que asesinaron este miércoles. Fue un ataque que lanzaron a su residencia en la capital iraní, donde llegó ahí para participar en una investidura, en la investidura del presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, que se celebró, por supuesto, el día anterior. Bueno, y la otra noticia relevante, Ivette, del día es el mayor intercambio de prisioneros que ha habido entre Rusia y Occidente, y que tiene lugar precisamente este jueves, con la liberación de 24 personas de distintas nacionalidades, y eso no lo dijimos nosotros, eso lo confirmó la Casa Blanca, que siempre está da todas esas noticias, que dijo que 16 de los prisioneros liberados están de regreso a Europa y a Estados Unidos. Yo vi las imágenes de uno de ellos, de un periodista, un chico joven, bueno, ahí estaba, fue parte del intercambio ese que se hizo también. Entre ellos se encuentra ese chico que te digo, el periodista de Wall Street Journal, Iván Herkovich, y a cambio 8 rusos fueron también liberados de prisioneros en Estados Unidos, en Noruega, en Alemania, en Polonia, en Eslovenia, incluidos individuos acusados de actividades de inteligencia. Es lo que se dice, no sé si será realmente esa situación. Pero bueno, según trascendidos, eso es lo que ha estado sucediendo, pero la fuente señala que el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y ahora sí vamos a aterrizar en el tema y terminamos con el escenario, el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos en París, en Francia, el grupo de hackers Evil Russian Hackers publicó los datos de más de 3.200 mercenarios extranjeros que luchan al lado de Ucrania. Y contaron quiénes fueron descubiertos entre los mercenarios y de qué países fueron hacia Ucrania para unirse a las filas de Zelensky, pero que lo hicieron, por supuesto, por dinero. Así que según los trascendidos, entre los contratistas, fíjense que son los que contratan a los mercenarios, son los tipos que deciden quién entra y quién no entra, se encuentran desde un ex policía estadounidense convicto por delitos graves hasta miembros de cárteles colombianos, y eso te toca de cerca y ver. Oye, los colombianos están como el fideo en la sopa, están en todos lados, igual que los argentinos. Bueno, pero en este caso
se menciona también de este tipo de individuos, de cárteles colombianos, y figuras también prominentes de diversos países. Y bueno, esta es una noticia que ya habíamos anticipado, no sé si te recordarás que ayer hablamos de ese tema del mercenarismo, de que Zelensky había ordenado realizar con los prisioneros a cambio de condonarle las penas, que había ordenado reclutar mercenarios, y ahora está tropezando con la incertidumbre, con la desinformación y sobre todo con la resistencia de las familias ucranianas a que sus hombres, sus jóvenes, sean reclutados, y es porque el debate en Ucrania en torno al alistamiento militar está creando hace ya rato muy fuertes tensiones entre la población, de modo que solo un 30% de los ciudadanos están dispuestos a sumarse al ejército ucraniano. Así es que yo creo que ya a Zelensky no le ha quedado otra que echarle mano a los mercenarios, y bueno, de eso vamos a hablar un poco más ampliamente en los minutos posteriores. Ivette. Así es, Margarita. Tenemos una situación que estamos planteando acá del proceso que se ha llevado, aunque ha sido como algo, un secreto a voces, digámoslo así. El tema, lo grave, lo espectacular de la noticia es que al hackear estos datos, pues salieron a la luz los datos específicos de más de 3.200 mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, nacionales de Alemania, España, Estados Unidos, Letonia, Israel y obviamente los países de América Latina que pues tú ya habías mencionado. Salieron nombres a la luz. Por ejemplo, Per Stanley Reed, un ex agente de policía estadounidense que fue detenido en Indiana por abuso sexual de menores. Imagínate. ¿Qué te parece? También, pues, en este sentido, los hackers pues encontraron cientos de sitios web de organismos públicos ucranianos y donde se publicaron estos datos de miles de agentes de los servicios de seguridad, de inteligencia y empleados de oficinas de reclutamiento militar. O sea, se les metieron, aquí en Colombia decimos, se les metieron al rancho y les sacaron todito. Es lamentable, como tú bien lo decías, dentro de esos datos pues se encuentran pues gente de diferentes sectores, incluidos miembros del narcotráfico, que esto es pues ya una cosa más extrema, ¿no? Hablar de cárteles en este sentido, pues estamos hablando de que cuando se mezcla el tráfico de drogas con la guerra, pues no es una buena mezcla, ¿no? Y lo otro es que este tipo de personajes son delincuentes acostumbrados a un manejo mucho más, ¿cómo se dice? Irracional, frío de las situaciones. Ellos no tienen código de guerra, ellos van matando y ya, y no les importa por el dinero, que ese es el otro componente. Ya de por sí el mercenario, la definición es que va a luchar a otro sitio por dinero, porque le pagan. Pero cuando se mezcla una cosa como personas de cárteles, delincuentes, ex policías corruptos, ex militares corruptos, esto complementa el cuadro de una manera grotesca, diría yo. Es lamentable que esto ocurra y pues incluso se encontró un participante de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 como parte de ese equipo, como parte de ese grupo, pues integrantes de la Legión Extranjera Francesa que ya habíamos hablado en otra oportunidad hace mucho rato, Claro. estaban allí. Es que el problema no es que estén allí, ya se sabía, el problema era quiénes y cuántos, porque esa parte estaba, digamos que bajo
un perfil así como, no, son unos, no, no hemos mandado, son algunos, no, es que son instructores, es que son del ejército, vienen aquí a apoyarnos, pero resulta que no, son efectivamente mercenarios y son terriblemente, pues algo que no, que va en contra de las normas de la guerra, porque la guerra sí tiene unas normas específicas. Que las violen todo el tiempo es otra cosa, pero que las tiene, las tiene. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. Han emergido como actores clave en escenarios de guerra moderna. La naturaleza flexible y a menudo clandestina de las PMC les permite operar en contextos donde los ejércitos regulares podrían enfrentar restricciones políticas o legales, lo que ha llevado a su creciente utilización por parte de gobiernos y actores no estatales en todo el mundo. La guerra en Ucrania también ha visto la participación de numerosos extranjeros voluntarios, algunos de los cuales se han unido a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Estos voluntarios, que van desde veteranos militares hasta civiles sin experiencia previa, han llegado de países tan diversos como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Recientes filtraciones y reportajes han revelado que entre los mercenarios que luchan en Ucrania se encuentran individuos con antecedentes penales, incluyendo miembros de grupos criminales organizados. Este fenómeno no es exclusivo de Ucrania. En conflictos como el de Libia, se ha visto la contratación de individuos con antecedentes criminales atraídos por la oportunidad de ganar dinero rápido. Estos soldados, sin lealtades claras, actúan bajo una lógica de lucro que exacerba la violencia y la criminalidad en las zonas de conflicto. A nivel económico, la participación de mercenarios en Ucrania representa un gasto significativo para las partes involucradas. Las PMC y mercenarios independientes suelen exigir altos salarios y compensaciones, financiados en gran parte por fondos privados o en algunos casos por gobiernos que buscan evitar la implicación directa. La estructura de financiación de estos delincuentes a menudo está ligada a redes de lavado de dinero y financiamiento ilícito, lo que añade una dimensión de economía negra al conflicto. La influencia de actores no estatales en Ucrania también se ha expandido a través de la participación de grupos paramilitares y milicias extranjeras. Grupos como los voluntarios nacionalistas europeos han sido reportados en el conflicto, cada uno trayendo sus propias motivaciones y agendas. Esto no solo complica el panorama militar, sino que también crea desafíos para cualquier solución política, ya que estos actores tienen lealtades y objetivos divergentes de los estados que los respaldan. La participación de mercenarios y contratistas privados en Ucrania ha reabierto el debate sobre la regulación internacional de estos actores. Así es, Margarita, no es una práctica regulada, no es una práctica que se esté llevando pues de manera abierta. Claro. Siempre hay ese tipo de movimientos bajo la mesa y esto es lo que más aterra, ¿no? Uno de los países occidentales que ha mandado mercenarios pues es Inglaterra. Recientemente anunciamos la noticia precisamente de la baja de un médico activista que supuestamente era pues como el héroe, ¿no? Y resultó que estaba con un arma en la mano, no estaba atendiendo heridos, sino matando gente, que es Sí, lamentable. a eso le dedicamos un programa, o sea, sí, me acuerdo, sí. Sí, y también ahorita en la lista salió precisamente el hijo de una parlamentaria conservadora británica, la señora Helen Grant, como parte de las fuerzas que se han enviado desde Inglaterra a territorio ucraniano para luchar pues, a favor de los ucranianos, pero como mercenario, no como vamos a apoyar a Ucrania, les vamos a ayudar con tropas, no, vamos a pagarles. Y pues lo que hablábamos ahorita, Margarita, con respecto aquí a la gente que se ha ido aquí en Colombia, también lo hemos tratado anteriormente, pues ha sido lamentable porque también han sido militares formados que afirman pues no tener unas condiciones económicas como pues
que les sirvan a ellos, entonces se van a pelear guerras que no les corresponden. No, no son personas que están enviadas por el gobierno, eso está claro. El gobierno colombiano se tuvo que pronunciar porque casi se arma un incidente internacional al respecto, casi creo que a principios de año, cuando se acusó a Colombia de estar enviando personal al campo a favor de Ucrania. Y pues es lamentable porque no era cierto. Son personas que voluntariamente se acogen a las filas. De hecho, estuve mirando, Margarita, la página de la Legión Extranjera y es abierta. Tú te puedes inscribir normal por internet para ir a luchar allá. Es una página abierta, entonces cualquiera puede irse. Cualquiera que le gusten las armas, cualquiera que se sienta Rambo, se puede ir allá sin ningún problema. Allá cae. ¿Sabe por qué ocurre eso? ¿Sabe por qué ocurre eso, Ivette? Porque el mercenarismo existe hace muchísimo tiempo. Y yo te diría, mira, podemos hablar un poquito acerca de eso, porque a lo largo de la historia, de la misma manera que existieron los piratas, los filibusteros, después aparecieron los mercenarios. Y esta figura ha sido objeto de repudio social, aunque algunos gobiernos han pasado por alto ese detalle y los han utilizado como carne de cañón para, conociendo que son individuos que no tienen ni una gota de moral, ni de principios, ni de dignidad, que son capaces de ir a matar a tantas personas, sea necesario, por dinero, solo por dinero. Entonces, hay que reconocer que también algunos se convierten en mercenarios por experimentar aventura, no es solo por dinero. Hay quien nada más por ir a sentir la adrenalina, emociones extremas, viste que disparé y tumbé a tres de un rafagazo. Y bueno, abundan entre estos los que tienen ya experiencia militar previa, y bueno, también los que tienen dificultades y que no tienen, o sea, que están insatisfechos, como tú explicas ahí, de algunos militares colombianos que sienten que no se corresponde con lo que la preparación militar que ellos tienen y con la situación económica que tienen, y van buscando otra mejora, pero una mejora que, bueno, ya sabes lo que eso significa. La motivación económica es lo que mueve a esa gente a matar, aunque para ello tengan que exponer sus propias vidas. Y te voy a contar algo, Ivette, y a nuestra audiencia también, por lo cerca que me toca el asunto de los mercenarios. Cuando se produjo el ataque desde Estados Unidos a Playa Girón, los mercenarios que participaron en esa acción en abril de 1961 eran en su mayoría exiliados cubanos, pero había también estadounidenses apoyados por Estados Unidos. Ellos vestían uniformes normales, no tan aparatosos como los hay ahora. Camuflaje, equipamiento básico de combate, algunos cuchillos, comando, portacargadores y demás. Era así. Bueno, pero ¿qué pasa? Era por el salario. Cada mercenario recibía en aquel entonces $225 mensuales, estoy hablando de mensuales. Wow. Además se le ofrecía un bono adicional de $50 por el primer hijo y $25 por cada hijo adicional. ¿Y de dónde tú crees que salieron esos mercenarios, Ivette? Bueno, de Estados Unidos, de la Florida sobre todo, que es donde se concentra la mayor cantidad de cubanoamericanos que desde un principio, cuando triunfó la revolución, hicieron un rechazo total y querían tumbar a Fidel Castro a como diera lugar. Pero bueno, que tenían la moral tan baja que un grupo de rebeldes al lado de Fidel, comandados por Fidel, rebeldes mal vestidos, sin armamento prácticamente, bueno, pues fueron con la moral alta que tenían y la firmeza de convicciones de estar defendiendo la patria, pues le asestaron allí en Playa Girón lo que se conoce para la historia y nadie lo podrá borrar,
la primera gran derrota del imperialismo estadounidense en América Latina. Eso pasó, la paliza que le dieron a los mercenarios en Playa Girón. Y después de eso, de esa fallida invasión que hicieron ellos allí, bueno, pues el gobierno cubano, y yo creo que he mencionado esto en otros comentarios, capturó a muchos de ellos que participaron en el ataque. Algunos los encontraron metidos en inodoros y letrinas, los sacaron Sí. bañados de lo que no se puede mencionar por acá. Y bueno, en un acuerdo posterior, esos prisioneros fueron intercambiados por alimentos y medicinas, incluyendo compotas para niños. Así que este intercambio se convirtió en un símbolo de la derrota de los invasores y la capacidad de Cuba para negociar en términos favorables, por supuesto, pero también te deja grabado en el imaginario popular lo que cuesta un mercenario, una compota. Entonces, por eso los cambiaron. Así que volviendo al tema del mercenarismo de Zelensky, y ya para cerrar este segmento, y la caja de Pandora que abrieron los hackers con ese listado, esa revelación que hicieron de esos más de 3.000 mercenarios. Bueno, yo te diría que el presidente de Ucrania ha recurrido al reclutamiento de mercenarios y voluntarios extranjeros porque ya no puede ocultar que ha sufrido pérdidas muy significativas, muchas bajas de soldados ucranianos. Ya además él necesita personal con experiencia para cubrir la línea del frente, sobre todo, porque ahí es poner el pecho, por eso se dice carne de cañón, son los que van a la primera línea y no va cualquier soldado. Solo los mercenarios porque van pagados y si no va no hay plata. Y si es prisionero y se negoció para condonarle la pena, pues no va de nuevo para la cárcel si no quiere ir a la línea del frente. Así que, bueno, la motivación esa que ellos buscan también, cree de Zelensky que llevando esos mercenarios puede motivar a los combatientes que están allí ya extenuados, que ya están alicaídos, que bueno, que vean que hay combatientes extranjeros, mercenarios, a lo mejor él cree que eso les va a levantar el ánimo. Pero de todos modos, no preocupa, yo te diría, no preocupa tanto esos 3.500 mercenarios, Ivette, sino el bagaje de violencia y de criminalidad que importan hacia Ucrania para complicar más aún la situación allí en el terreno, que ya de hecho está complicado porque hay un conflicto militar en curso. Así que yo me he puesto a mirar algunos comentarios de lectores en sus redes, en redes sociales, y algunos han dejado su opinión diciendo que consideran que el problema más grave es que todos esos criminales mercenarios, por supuesto, al terminar la guerra, se quedarían en Ucrania, porque es también parte del acuerdo, al parecer, ¿no? Y aumentará la criminalidad y arrastrarán a muchos ucranianos a la maldad y a las drogas. Y yo no tengo ninguna duda de que eso va finalmente a ser lo que va a ocurrir, porque sobre todo conociendo lo que citan fuentes y muy bien informadas, de que la corrupción en Ucrania ha sido significativa durante muchos años y según un índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, un informe de la ONU, Ucrania ocupó el puesto 116 de 180 países en 2021 y sigue siendo uno de los países más corruptos de Europa. En cuanto a las drogas, la situación se ha complicado, por supuesto, debido a la guerra, pero ha creado un entorno propicio para la fabricación y el tráfico de más de sustancias prohibidas, o sea, drogas ilícitas y demás. Eso es una afirmación tácita de un informe de la Organización de Naciones Unidas. Así es que... Eso me hace acordar, Margarita, ahora que lo mencionas, me hace acordar de la situación que se presentó en Vietnam, sí, cuando empezó pues a proliferar el consumo de drogas, precisamente por toda ese proceso de invasión, de injerencia,
y se veían los mismos soldados estadounidenses llegaban cuando regresaban, si era que regresaban en unas condiciones terribles, precisamente porque es parte de ese proceso. O sea, la guerra conlleva a otro tipo de negocios y entre esos está el negocio del narcotráfico. De igual manera, Margarita, en Afganistán, recuerdas que se volvió un problema gigantesco de tráfico de producción allá mismo y qué curioso, ¿no? Estados Unidos estaba metido en ambas. Y aquí, pues, no es nada raro porque si llegan estos mercenarios que son, imagínate, miembros de cárteles, pues algunos rescinden el contrato y dicen, pues yo aquí tengo otras opciones más interesantes que matarme por alguien que no vale la pena. Puede ocurrir. Sin embargo, mira que el delegado, perdón, el jefe de la delegación rusa en Viena, se pronunció también sobre esto y dijo que en Occidente, con estos envíos de mercenarios, ellos le ordenan, los ucranianos ordenan a los militares oficiales, ¿cierto? A los de verdad, pues del ejército oficial, y que renuncien o se vayan de licencia. Llegan los mercenarios y pues van como carne de cañón, esa es la definición exacta, se van como carne allá a exponerse y los matan porque obviamente algunos o no tienen la formación suficiente o si la tienen pues van de otra manera. El caso es que puede ocurrir que caigan en combate y los entierran como si nada, o sea, eso pasa así desapercibido y le dicen a los familiares que murieron en un accidente automovilístico o que se les estrelló la bicicleta o que pasó cualquier cosa con tal de no pagarles la indemnización. Eso está pasando, lo denunció este jefe de la delegación rusa en Viena. Entonces, Margarita, esto es cada vez más complicado. Muy complicado. Sí, vamos a ver el último segmento que estamos analizando. Que estos individuos operen con impunidad, violando frecuentemente las leyes internacionales de la guerra. Las recientes revelaciones de Rajdit han puesto de relieve la necesidad de un control más estricto y una mayor transparencia sobre quienes están luchando y bajo qué condiciones. La guerra moderna no solo se libra con balas y bombas, sino también con información y ciberataques. La capacidad de los hackers para acceder y divulgar información sensible se ha convertido en una herramienta poderosa en el arsenal de la guerra asimétrica. En el contexto más amplio de las relaciones internacionales, la revelación de estos datos plantea preguntas sobre el papel de los estados en el uso de mercenarios. Mientras algunos países los emplean abiertamente, otros prefieren mantener su participación en las sombras. Esta ambigüedad complica los esfuerzos para regular y controlar el uso de mercenarios en conflictos armados. Las leyes internacionales sobre el uso de mercenarios son fragmentadas y a menudo insuficientes para abordar la realidad contemporánea de la guerra. Las repercusiones de esta filtración también se sienten en el ámbito de la seguridad interna de los países involucrados. Los mercenarios que regresan a sus países de origen después de participar en conflictos armados a menudo traen consigo habilidades y experiencias que pueden ser utilizadas para actividades criminales o insurgentes. En resumen, la publicación de datos por parte de Rajdit sobre los mercenarios que participan en Ucrania ha arrojado luz sobre un aspecto oscuro y complejo de la guerra moderna. Este fenómeno no solo refleja la desesperación y la globalización de la guerra, sino que también plantea importantes preguntas sobre la ética, la legalidad y las repercusiones de emplear mercenarios en conflictos armados. América Latina rechaza el financiamiento a la guerra. Nuestra región se ha pronunciado firmemente contra el respaldo económico a conflictos lejanos, reafirmando nuestro compromiso con la paz y la estabilidad.
En lugar de intervenir en destrucción, América Latina ve una oportunidad para canalizar esos recursos hacia el desarrollo sostenible, la educación y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Este rechazo también subraya nuestra apuesta por la soberanía y la autodeterminación. Al evitar involucrarnos en conflictos ajenos, nos enfocamos en fortalecer nuestras economías y en promover la justicia social. La paz es un terreno fértil para la innovación y la cooperación, y al mantenernos al margen de la guerra, nos posicionamos como un ejemplo de resiliencia y progreso en el escenario global. En un mundo convulso, América Latina se erige como un bastión de esperanza. Nuestra decisión de no financiar guerras abre puertas a nuevas alianzas y oportunidades. Invertir en energías renovables, tecnologías limpias y turismo sostenible son solo algunas de las vías por las que podemos prosperar, demostrando que, incluso en tiempos de conflicto global, nuestra región tiene la capacidad de crecer y liderar con un enfoque pacífico y visionario. Eso suena genial, Margarita. Lamentablemente, yo sabemos que varios gobiernos en América Latina apoyan, de hecho, de primera mano y abiertamente el conflicto en Ucrania y Rusia, el conflicto en Israel y Gaza, y obviamente le van a los que están aliados a Estados Unidos, no a los otros. Entonces, no es tan cierto eso. Sería maravilloso, efectivamente, que así ocurriera y varios presidentes de la región le apuestan a esa situación, pero creo que en general es muy difícil en estas condiciones. Hay una cosa, Margarita, que me llama la atención, es que, por ejemplo, no solamente el tema de la legión extranjera, que tú tienes una página y llegas allá y te registras, sino también hay una empresa en España que reúne a hispanohablantes de toda Latinoamérica, ¿no? Y antes pedían requisitos, como requisito indispensable el habla del idioma inglés, ya no. Había antes unos requisitos básicos, ¿no? Ahora ni siquiera es necesario saber disparar y tampoco y solo necesitan completar un curso de 5 días y ya. Imagínate eso. Entonces es una combinación entre aventurismo y el juego de armas. O sea, tú vas, por ejemplo, a esas pistas de paintball a, a jugar a la guerra con pintura. Básicamente es eso, pero registrado para irte para Ucrania. Es aterrador. Y adicionalmente, el Pentágono también ha mandado estas fuerzas especiales que ya son un poco más formadas, obviamente, Pentágono equivalente a ejército, marines y todo esto, y allí pues son oficiales, instructores que están específicamente dirigidos a la operación de armamento ya bélico, ¿no? Ya digamos los misiles, los sistemas de Storm Shadow, los HIMARS, todo esto que ya es otro tipo de manejo, pero está sobre la mesa, Margarita, y es un asunto que no nos pega de lado, nos pega de frente, porque se está yendo gente que no tiene por qué irse y adicionalmente gente que es cualquiera que quiere ir a jugar a matar. Hay una cosa, Margarita, quería aprovechar el espacio para comentarle a nuestra audiencia. Hemos tenido comentarios de algunas personas que dicen, ay, pero es que ustedes están mostrando ustedes dicen que muestran el video y que quieren ver el video. No, nosotros analizamos la noticia para que tengamos claridad. Analizamos la noticia que está aquí. Es una fuente que viene documentada y obviamente viene debidamente verificada para que nosotras dos podamos a ustedes darles todo el análisis de ese entorno que está ocurriendo. Qué bueno que hayas hecho esa aclaración, Ivette, porque en lo que respecta por nuestra parte, estamos también haciendo un análisis del posicionamiento comunicacional, de cómo está ubicada la noticia
del día, de repercusión internacional, por supuesto, espacio ha conseguido los mayores titulares de los medios de mayor impacto a nivel mundial. Y esa búsqueda, esa investigación es la que nosotras hacemos previo a este comentario. Bueno, esto son fuentes que vamos revisando, vamos cotejando la información y les vamos diciendo cuál es el acontecimiento que más ha impactado, cuál ha quedado opacado, que también es de importancia, pero ha quedado opacado por uno que ha surgido de último minuto y eso se lo vamos diciendo. Yo creo que eso le ahorra al lector una búsqueda y en tiempo importantísimo. Además, nos vamos guiando sobre qué cosa es lo más importante a tener en cuenta y qué cosa también nos impacta a pesar de que estamos geográficamente alejadas o alejados de los lugares de conflicto bélico, pero sí de algún modo también recibimos un impacto negativo de todo lo que acontece. Y yo creo que sí, es bueno la aclaración que has hecho, es bueno también que y es lógico y humano que les guste ver los videos y demás, pero la explicación que viene después es el resultado, repito, de la búsqueda y de la profundización en varias fuentes informativas, muy bien, por supuesto, oficiales, y no es ningún medio, digamos, que no esté reconocido, ni mucho menos. Vamos a las fuentes que están altamente reconocidas y hacemos el análisis de la información. Así es, Margarita. Quería agregar sobre el tema del mercenarismo. Tú habías hablado hace un ratito sobre cómo se puede ver en las páginas, todavía algunas páginas abiertas para poderse reclutar, o sea, anotarse para que los recluten como mercenario para Ucrania. Y fíjate que hay una corporación con sede en Estados Unidos que tiene una página que se identifica como Silent Professionals, que ha publicado una oferta de empleo, porque lo dan como un empleo, y claro, obvio que si recibe un salario a cambio es un empleo. Lo único que la Organización Internacional del Trabajo no reconoce este empleo, porque es indigno y es aberrante el ser mercenario. Y bueno, en este Silent Professionals están buscando agentes capaces de llevar a cabo operaciones encubiertas en suelo ucraniano. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, te digo, requisitos, no es cualquiera, ojo. Hay para conseguir ese trabajito, son exigentes. Hay que tener más de 5 años de experiencia militar, incluyendo experiencia de combate en el extranjero. La paga debe ser muy grande porque reunir ese requisito no es fácil. Además, buena forma física, tipo panzones, ni lo piensen. Tiene que saber correr cuando suenen los tiros. Buena forma física, poseer un pasaporte de ciertos países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Polonia o doble nacionalidad con una nación de la Unión Europea u otra. Bueno, experiencia y conocimiento en habilidades de reconocimiento de vehículos, aeronaves y bases navales del armamento militar de la era soviética y la OTAN. Es decir, ojo, no vaya a ser que vean un ovni y lo confundan, o un dron y lo confundan con un ovni. Tiene que saber el tipo, lo mínimo, de que si es un vehículo no tripulado, de qué más o menos, por la configuración, ¿no? Las cualidades que tienen esos aparatos y saberlo diferenciar, porque si no es hombre muerto. Ya hemos dicho cómo, hemos explicado en otras ocasiones cómo operan estos drones que lo geolocalizan el blanco y ya cuando las personas que están abajo se dan cuenta de ya lo tienen encima, ya son objetos, víctimas ya del disparo de las ojivas o de los proyectiles que traen
que traen esos drones en su carga, ¿no? Así que, bueno, ese era el tema que quería adicionar. Y nada, ya agradecer a nuestra audiencia los minutos que nos han regalado de su tiempo, invitarlos a que se sumen a nuestro canal de Prensa Alternativa. Estamos, como siempre, buscando más y más que se sumen a nuestra familia. Y seguro, Ivette, tienes algo para alguna consigna, alguna frase Claro que célebre. sí. A ver. Bueno, la frase de hoy es de autor anónimo, pero igual es muy buena. Robar a los ricos para dárselo a los pobres te convierte en criminal. Robar a los pobres para dárselo a los ricos te convierte en presidente. ¿Cómo te parece? Wow. Por ahora los dejamos y los invitamos a continuar con nuestras emisiones y siguiendo a el canal, hacerse miembros del proyecto de La Patria Grande para que tengan muchas más sorpresas. Nos vemos próximamente hasta que nos volvamos a encontrar.